Ahora sí, vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos otra vez a nuestra reunión de hoy. Y pues bueno, hoy vamos a empezar hablando sobre un tema particular, continuación de la semana pasada. Bueno, retomando un poco antes, como recordarán, Betsy nos habló en el cierre del ayuno, que Dios nos ha empoderado para ir avanzando y poder recoger y reclamar todo lo que nos corresponde. Dios nos empodera, nos habilita con poder para ir lo que nos pertenece. Y nosotros nos corresponde creer que ya lo ha hecho y solamente tenemos que avanzar, hacer ese esfuerzo para avanzar ese camino, para llegar a materializar las bendiciones, las promesas y todas aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, en la clase pasada comenzamos a reflexionar sobre los obstáculos que nos frenan precisamente este proceso. Esos obstáculos que se van presentando cuando venimos empoderados, venimos con una dirección clara, venimos fortalecidos, ya salimos bien filosos de nuestro ayuno, pero entonces el enemigo nos va a quedar de brazos cruzados. El enemigo no espera dejarnos el camino llano y que pasemos como francos por nuestra bendición, ¿no? Siempre va a haber obstáculos que él va a tratar de manifestar y de atribuir para que nosotros no podamos lograr fácilmente o no podamos alcanzar todo aquello que Dios ha prometido para nosotros. Hay obstáculos que nos frenan, obstáculos que se presentan en nuestra vida para tratar de disuadirnos. La semana pasada hablamos que el temor es uno de esos obstáculos. Hay temores que vienen por lo que otras personas nos han hecho en el pasado, palabras que han inferido en nuestra vida, que han calado y que han sido una herida profunda y fuerte en nuestra alma, en nuestro corazón. Temores a veces por calificativos que nos etiquetaron y que totalmente movieron o decidieron o tuvieron el poder de decidir sobre nuestra estima, sobre nuestro valor, sobre nuestras capacidades en lo más fondo, en el más profundo de nuestra alma, o rechazo, abandono, faltas de perdón o no soltar algunas faltas pasadas, ya sea por otras personas o decisiones propias, ¿no? Ese fue el primer obstáculo que estuvimos analizando el día de hoy. Sin embargo, hoy, particularmente, la clase del día de hoy le pusimos el vuelo de Ícaro, porque hoy reflexionaremos sobre otro gran rival, otro gran obstáculo que se presenta en nuestra vida para impedir nuestro avanzar en Dios. Pero antes de avanzar con el tema, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha soñado que vuela? ¿O alguna vez se ha imaginado volando? No sé si a algunos de ustedes les ha pasado que duermen o están en un sueño profundo, de repente sienten que va volando y yo como que por temporadas me ha pasado que de repente los sueño de una forma recurrente, después ya no sueño, ¿no? O ya no sueño, o sueño muy loco, o ya no sueño este sueño en particular. Pero sí me ha pasado en diferentes etapas de mi vida que sueño que vuelo, ¿no? Y puedo ver claramente, alguna vez vi el paisaje que era la colonia y la casa donde yo vivía, después he visto mar, he soñado que vuelo sobre bosques y acantilados también, o situaciones medio conflictivas o raras y de repente, pues por alguna razón, yo estoy en una perspectiva mucho más alta sin sentir la sensación de volar, pero puedo asumir que estoy flotando, ¿no? ¿Quién de nosotros no alguna vez hemos pasado por esta sensación o este sueño de volar? O es más, ¿quién de nosotros no alguna vez ha pensado cómo sería volar, ¿no? Yo creo que todos alguna vez hemos tenido esa curiosidad, ese pensamiento o esa reflexión de cómo sería volar. Este, eh, yo creo que uno de los sueños más recurrentes y quizá más antiguos, ancestrales de la humanidad, es el sueño de volar. Más que un sueño para algunos, hasta se ha convertido en un objetivo o una obsesión, ¿no? Ir más allá, ir más lejos, más alto. Y también la tecnología se ha desarrollado en función de eso, ¿no? Querer volar, simplemente pues los aviones o la carrera espacial es eso, querer ir más lejos, ir más alto. Es una curiosidad nata en nuestro corazón, en nuestro instinto de búsqueda y de exploración, ¿no? Y yo te quiero también dejar una pregunta en tu mente. ¿Qué harías si pudieras volar? ¿Qué piensas que podrías hacer? ¿A dónde irías? ¿Cómo aprovecharías si tuvieras esa habilidad o ese poder de poder volar? ¿Qué harías? ¿Qué te imaginas, no? Yo de repente pienso, bueno, pues a lo mejor
iría y conocería lugares que a lo mejor no conozco o que sea muy difícil conocer, ¿no? A lo mejor todo lado del mundo, ¿no? O a lo mejor diría, ay, no, pues sería mucho más fácil, ¿no? Porque pues ya no me tardaría 2 horas yendo y viniendo por mi hija en la escuela, ¿no? Sería muy rápido, no sé, ¿no? O no sé, ¿tú qué piensas que podrías hacer o qué harías si tuvieras esta habilidad de poder volar? Bueno, esta reflexión la quise poner anticipadamente previo a a la ilustración que preparé el día de hoy para ustedes, ¿no? Déjenme contarles muy rápido. Es la leyenda sobre un padre y un hijo que pudieron volar. Y probablemente ustedes lo recuerden por el título de la clase. Ellos eran Dédalo e Ícaro, ¿sí? El mito de Ícaro y Dédalo es uno de los más hermosos de la mitología griega, muy antiguo. Es un mito, de hecho. Y nos habla de forma alegórica del poder del ingenio del hombre, pero también de las trampas que se plantean o que vienen alrededor de la envidia, de la ambición y sobre todo de la arrogancia. El mito de Ícaro y Dédalo nos cuenta que este último era uno de los artesanos más hábiles de Grecia. Dédalo, el papá, era un artesano, inventor, era un hombre que tenía este don de desarrollar tecnología e inventar cosas, ¿no? Por tanto, era muy codiciado su talento, al grado de que llegó a ser aprisionado por el rey Minos en la isla de Creta, perdón. Dédalo e Ícaros cayeron presa en la ambición del rey Minos, el cual quería que su papá Dédalo trabajara para él desarrollando maquinaria y desarrollando cosas de acuerdo a lo que el rey quería en ese entonces. Sin embargo, pues Dédalo pues, no estaba contento de ser prisionero con su hijo y deciden escapar de la isla en secreto. Pero dado que Minos controlaba las aguas y la tierra, no había una forma de escapar sin que el rey se diera cuenta, sin que el rey notara que ellos intentaban escapar. Entonces Dédalo se puso a trabajar en una idea que fue la de fabricar alas para él y su hijo. Entonces Ícaro empezó a recolectar plumas alrededor de toda la isla y las cuales le llevaba a su padre y uniéndolas con un hilo en ejes centrales y con la cera logró unirlas a una estructura que estaba sujeta a sus brazos y a su espalda. Entonces, en conjunto pudo lograr 2 pares de alas, las cuales eran mecanismos que funcionaban con sus brazos y que les permitía a ellos volar, ¿sí? Cuando al fin Dédalo terminó el trabajo, batió sus alas y se encontró que funcionaba, que servía, que podía subir y podía suspenderse en el aire. Entonces equipó a su hijo de la misma forma y le enseñó cómo volar. Cuando ambos estuvieron preparados para volar, Dédalo advirtió a Ícaro que había un riesgo y que no debía volar demasiado alto, porque el calor del sol podría derretir la cera de las alas y haría que las alas se desarmaran, ¿no? Se perdieran las plumas. Y también no podía volar demasiado bajo porque la espuma del mar podría mojar también sus alas y podría en ambos casos impedir que siga volando. Entonces, ya una vez que estuvieron listos y que vieron que era la oportunidad, emprendieron su ida. Ambos, desde la torre del castillo donde estaban prisioneros, salieron volando. Y comenzaron a volar hasta que pasaron por las islas de Samos, Delos, Paros, Levintos y Calimna. No crean que me sé la historia del todo, tengo aquí mi acordeón, ¿no? Entonces, cuando ellos se vieron libres y que se alejaban cada vez más de su prisión, Ícaro, el joven muchacho, se sintió mucho más seguro, y comenzó a experimentar con esta sensación de volar. Estuvo haciendo algunos movimientos hasta que empezó de repente a elevarse, a ascender más y más y más. Creyendo que él dominaba ya esta nueva habilidad, se separó de su padre y subió cada vez más. Y aunque su padre le advirtió y en ese momento le hablaba, él siguió subiendo más y más y más sin escuchar los llamados de su acompañante. Fue hasta que los rayos del sol ardiente ablandaron y derritieron por último la cera que mantenía unidas las plumas y éstas se despegaron. Ícaro agitó sus brazos desesperadamente, pero como no quedaban suficientes plumas en las alas para sostenerlo, irremediablemente él cayó al mar y murió. Su padre lloró y lamentó amargamente sus artes y en su memoria llamó Icaria a la tierra cercana del lugar del mar
en el que Ícaro había caído. Este es un mito y esta es una historia que refleja muchas veces este sentimiento o esta ambición natural que a veces tenemos. Cuando empezamos experimentando algo que puede ser novedoso para nosotros y nos atrae, pues puede ser que empecemos con cierta timidez o reserva. Pero cuando el joven Ícaro con cierta seguridad y hasta podemos decir con orgullo y arrogancia se siente seguro que domina esta nueva habilidad, no solamente rompe los límites que lo tenían seguro, sino deja de escuchar la voz de su padre. Deja de escuchar el primer consejo que su padre le había dicho y aun cuando él volaba y ya estaba en lo alto y su padre le llamaba, deja de escuchar la voz de su padre que le decía que podía estar en riesgo, hasta que fue demasiado tarde y cayó, ¿sí? ¿Cómo es posible que algo que en ocasiones es una bendición o algo que es algo que nos ha sido dado o que nos hemos ganado con el tiempo, ya sea una habilidad, un conocimiento, a lo mejor un salario, a lo mejor una posición que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace ver la vida de una forma diferente? Al final de un tiempo o al final de la historia se puede convertir en algo que nos traiga ruina o que nos traiga caída. ¿Cómo puede ser algo que nos permitió ser libres, que nos permitió ir a un nuevo territorio, a una nueva etapa en nuestra vida? Quizá pienso ahorita a lo mejor por poner un ejemplo, el tema económico, ¿no? Muchas veces decimos, si yo tuviera dinero y si yo tuviera, si yo tuviera. O nos sucede, o hemos visto esta historia a lo mejor en personas que han trabajado mucho por una carrera en el ámbito artístico o deportivo, ¿no? Que empezaron humildes y se esforzaban y eran un tipo de persona y de repente logran el éxito, alcanzan el éxito que deseaban y todo lo que viene alrededor de este éxito y se transforman. Y entonces esto que ellos anhelaban y que construyeron por muchos años y que buscaban que fuera su salida para vivir una vida mejor, se convierte en su ruina. Se convierte en ese sol arrasante y que brilla y que derrite la cera y que al final los hace caer. Pues justamente así son el orgullo y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia son una combinación letal que muchas veces a nosotros nos orilla a perder de vista las razones por las cuales nosotros hemos querido volar. El orgullo y la arrogancia es ese sentimiento y esa actitud en nuestra alma que muchas veces nos aleja demasiado del piso sin darnos cuenta del alto riesgo que tiene para nosotros poder caer. Pero bueno, empecemos por definir qué es el orgullo y la arrogancia. El orgullo, de acuerdo al diccionario, es este exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos de los cuales la persona se cree superior a los demás. Es hasta cierto punto digamos, sentimiento justificado, lo voy a decir entre comillas, ya que todo viene acuñado por nuestro propio esfuerzo, por méritos, por un sacrificio quizá, o por una preparación, o por una meta y un empeño que hemos puesto para lograrla, que cuando llega, entonces se transforma en este exceso de estima y que hace que las personas se sientan superior a las demás personas y empiecen a verse a sí mismos diferentes. La arrogancia habla de la persona arrogante, que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Una persona que ha encontrado en el orgullo su estilo de vida, que ha encontrado que en el orgullo es algo que se identifica y que permite que se arraigue en su vida, abraza la arrogancia, se convierte en una persona arrogante. Y entonces, por consecuencia, es una persona que también es soberbia y que trata con desprecio a los demás. El sinónimo de soberbia, o bueno, la soberbia que es sinónimo de orgullo, es en ocasiones usada como sinónimo de orgullo y es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Y aquí podemos hacer una diferenciación entre el orgullo que nos da y que sentimos cuando vemos una meta alcanzada, que yo creo que es un orgullo sano. Por ejemplo, cuando uno como papá ve que sus hijos logran metas o después de un esfuerzo logran crecer o dar ciertos pasos,
uno se siente orgulloso porque dice, van por un buen camino, o están logrando ciertas cosas, o cada vez son más independientes, o están tomando buenas decisiones que yo sé que van a recibir buenos frutos. Es muy diferente ese orgullo al orgullo con el sentimiento de superioridad, con el sentimiento de sentirse separado y sentirse diferente, o sentirse en un nivel mayor al que a lo mejor pudiéramos tener en relación a las demás personas. Hay dos palabras que nos pueden definir qué es la palabra arrogancia. Y se usan en el Nuevo Testamento, pero básicamente significan lo mismo. La primera es uperojos, que significa hinchazón o extravagante, y podemos ver que se hace mención de esta palabra en 2 de Pedro 2:18 y en Judas 1:16. Y la otra es fusiosis, que significa inflar el alma, arrogancia o orgullo específicamente. Y también ambas, y es mencionada en 2 Corintios 12:20. Sin embargo, la arrogancia no es nada más que una clara demostración de un sentido y un pensamiento de prepotencia de una persona. También podemos ver que se menciona en 2 de Timoteo 3:2. El orgullo y la arrogancia es, es similar a esa mentalidad de autocomplacencia, saber que uno es suficiente para uno mismo. Cuando uno se siente, o cuando una persona se siente el eje del entorno, que el mundo gira alrededor de esta persona, como lo menciona Proverbios 24. Es similar a este sentimiento y esta mentalidad de decir, yo tengo la verdad absoluta, yo tengo el conocimiento completo, yo tengo la capacidad de juzgar lo que es cierto y lo que es falso, yo tengo esta autoridad moral adquirida o como sea, para decir si realmente se avanza o no se avanza. Esa prepotencia es lo que a final de cuentas hace que una persona se sienta con la capacidad de tomar decisiones para sí o para otros por encima de la voluntad de otras personas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en diferentes versículos que Dios aborrece el pecado, pero sobre todo odia el orgullo y la arrogancia. En Proverbios 8:13 podemos ver que la palabra dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Prácticamente en cada situación donde la Biblia menciona la arrogancia, el orgullo o la soberbia es como un comportamiento o una actitud que Dios detesta. Dios le pone una afrenta a esas personas que han abrazado el orgullo, que han abrazado la arrogancia, que se mueven en soberbia, en comunión con sus hermanos. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación para él. Dice, abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y cuando dice que es abominación para Dios, es algo que va más allá de lo que es repulsivo, algo que va más allá de lo que Dios puede no estar de acuerdo. Una abominación a los ojos de Dios es algo que va en contra de su propia naturaleza, es algo que va en contra de lo normal. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿cuándo usamos nosotros la palabra abominación? Podemos ver alguna situación que no es correcta y decimos, híjole, eso no está bien. Pero cuando usamos la palabra abominación es algo que dices, no solamente no está bien, además de que está mal esta situación, hay una maldad implícita para distorsionarlo, para hacerlo extravagantemente distorsionado. Quiero pensar a lo mejor cuando se habla de una nota de un asesinato. No es lo mismo un asesinato de, ay, es que lo asaltaron y ching, pues bueno, él no quiso dar su dinero y pum, le dispararon, a cuando a lo mejor escuchamos en las noticias una nota de una persona o un cuerpo que fue hallado y fue a lo mejor desmembrado, descuartizado, amarrado, torturado por horas y demás, y dices, eso es una abominación, porque hay un nivel de, no solamente, exactamente, no solamente no es correcto, sino además hay un nivel de maldad añadido, un nivel de maldad intencionado para concretar esa acción. Pues así Dios habla del corazón altivo. Para él es abominación. No solamente no es correcto. A los ojos de Dios, el corazón altivo está fuera del orden, pero además hay una maldad añadida intencionalmente en ese corazón y por eso Dios lo abomina. Dice, no quiero saber nada de eso.
Y además dice, ciertamente no quedará impune. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios es un delito. El corazón altivo viene en contra de la ley de Dios. El corazón orgulloso, la persona que se mueve en arrogancia, en altivez, en orgullo, está infringiendo la ley de Dios porque dice que no va a quedar impune. Cuando la palabra de Dios habla de justicia o habla de castigo o habla de impunidad, es porque va a ser presentado delante del juicio de Dios. Porque la persona que tiene un corazón altivo y soberbia va a tener que rendir cuentas y va a decir, ¿por qué añadió ese nivel de maldad a su corazón y se movió de esa forma? Y Dios emitirá un juicio sobre él. Y no solamente eso, no solamente va a emitir un juicio, sino que además no se saldrá con la suya sin pagar por cada una de las cosas que ese corazón motivó. Lo voy a decir nuevamente porque es durísimo. Dios emitirá un juicio sobre los soberbios, sobre los altivos, sobre los arrogantes, sobre aquellas personas que tienen un corazón altivo, y no se quedará ninguna de sus acciones, ninguna de sus palabras y ninguno de sus pensamientos sin el justo castigo que Dios establece. No se quedará impune. Eso significa, cuando la palabra de Dios nos dice que el corazón altivo para él es una abominación y no quedará impune, es que las personas que han añadido y han abrazado la soberbia y la arrogancia presentarán cuentas, y de todo aquello que dijeron y todo aquello que hicieron tendrán que rendir cuentas y pagar un precio. Es algo durísimo delante de Dios. Si lo vemos, el corazón altivo no solamente es algo que puede distorsionar nuestra mirada en relación a nosotros mismos, es un velo que nubla nuestra mirada en relación a las demás personas que nos rodean al momento de sentirnos por encima de las circunstancias, pero yo diría que la soberbia, la arrogancia y el orgullo es como el cáncer. Como el cáncer, que a veces es esta enfermedad oculta, silenciosa, que no la vemos, no da indicios de que existe hasta que se manifiesta y es letal. Así el corazón altivo, así la arrogancia. Es algo que empieza a filtrarse en nuestra alma, es algo que empieza a acuñarse en nuestra mente, es algo que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta que está ahí, pero que a final de cuentas tiene la misión y tiene el objetivo de separarnos de la gracia y del favor y de la misericordia de Dios, convertirnos en seres abominables delante de Él y separarnos al final en el juicio y apartarnos. La, la, la palabra nos demuestra, perdóname, es que me moví. De las 7 cosas que la Biblia nos dice que Dios odia, la que primero se menciona es la de los ojos altivos, que está en Proverbios 6, 16 al 19. Y Jesús mismo también lo dijo. Dijo, lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Y luego pasa a enumerar las 13 características de quienes están fuera de la gracia de Dios, con la arrogancia siendo considerada justamente como la inmoralidad sexual y el homicidio. Esto lo vemos en Marcos 7, 20 al 23. Entonces, es una condición no solamente de alarma, no solamente es algo que lo cual Dios quiere que nosotros estemos alertas, sino no solamente eso, sino también corresponde a nosotros como creyentes reconocer cuando la arrogancia y cuando la soberbia están entrando en nuestro corazón, cuando nosotros estamos abrazando esta actitud en nuestros pensamientos, en nuestra alma, porque al final permeará y llegará hasta lo más fondo de nuestro espíritu, separándonos de la voluntad de Dios. Corresponde a nosotros entender cuando estamos abrazando actitudes presumidas, cuando nosotros estamos abrazando actitudes que van en contra de la piedad, cuando nosotros decidimos marcar esa línea y decir, en mi caso no es así, yo no, o no estoy dispuesto, o me siento con el suficiente poder y autoridad para emitir un juicio y declarar que soy mayor y tú eres menor, ¿sí? ¿Por qué Dios aborrece el orgullo? Realmente Dios aborrece el orgullo por una sencilla razón, por el origen del cual viene el orgullo. Es una actitud del alma que se arraiga en nuestro espíritu, es una actitud que busca lo suyo, que el alma se enseñorea sobre el espíritu y que busca satisfacerse a sí mismo a través de la independencia y de la autosuficiencia.
Y esta actitud del alma que se arraiga en nuestro espíritu, a final de cuentas, desecha la sujeción y la dependencia de Dios. Desecha todo aquello que viene de nosotros reconocernos sujetos a la gracia, de sabernos merecedores del favor de Dios. El orgullo, a final de cuentas, lo que busca es decirle a Dios, no te necesito. Y el origen de esta actitud y de estos pensamientos es un origen espiritual, tiene una raíz espiritual. Y lo que nosotros podemos identificar dentro de esta actitud de independencia y autosuficiencia, y que pudiera, insisto, parecer algo sutil que se mueve, realmente es una estrategia del enemigo por sembrar una semilla de división. Realmente es un espíritu que busca permearse, que busca abrazarnos, que busca seducirnos, y que muchas veces busca quitarnos la vista para separarnos de la voluntad de Dios, que quiere generar esta división y marcar esta lejanía entre la voluntad y la apreciación que tiene Dios para nosotros, empezando por la autoapreciación que nosotros mismos tenemos de nosotros. ¿Por qué viene de Dios, del enemigo? Pues porque el padre del orgullo y de la arrogancia es Satanás. En Isaías 14, del 13 al 14, habla y lo dice muy claro. Dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte de concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. El principio de la rebelión de Satanás y que detonó la caída de la tercera parte de los ángeles fue justamente ese pensamiento de autosuficiencia, fue justamente ese pensamiento de autoestima. Cuando dice que él va a subir por encima de las estrellas de Dios y ahí pondrá su trono, realmente lo que Satanás abrazó en su corazón y en su pensamiento, y después de ser una idea se convirtió en una acción, fue querer ser superior a Dios. Fue querer ser más allá, más alto y mejor y mayor que Dios mismo, quien era su creador. El primer pecado realmente de Dios, de Satanás, perdón, su primer pecado no fue ser poco piadoso, sino realmente fue tratar de ser más piadoso que Dios mismo. Nosotros creemos que el pecado o la raíz de Satanás es la maldad, pero no. Realmente la raíz de Satanás y lo que hizo que Dios los separara de su voluntad fue que él quiso ser todavía aún más piadoso que Dios. Quiso ser mayor en bondad, mayor en gracia, mayor en misericordia, mayor en poder, mayor en inteligencia, mayor en creatividad que Dios. Realmente fue esa envidia, esa arrogancia de saberse él a sí mismo valioso, pero querer ser más. A mí eso me voló la cabeza, porque uno a veces pensaría que lo que separó a Satanás de la presencia de Dios es la maldad, pero no. Él quería ser todavía más piadoso que Dios. Él quería ocupar una posición por la cual no había sido creado y querer ir más allá. Él conocía a Dios de tal forma y tenía tal entendimiento de la personalidad del corazón de Dios que dijo, quiero eso y quiero más. Eso es tremendo, porque imagínense si esto hubiera sucedido, realmente no sería Dios quien gobernaría, sería Satanás, sería Lucifer quien estaría gobernando. Entonces, realmente ese fue la raíz del pecado de Satanás. El deseo de Lucifer fue pretender elevarse por encima de la autoridad y de la naturaleza de Dios, y esto causó esta rebelión en el cielo. Una persona con arrogancia precisamente se piensa así, piensa que es mejor que todos, piensa que es mayor que los demás, piensa que puede ser más piadoso, piensa que puede tener más dinero, piensa que puede ser más inteligente, piensa que puede tener una mejor familia, piensa que solo por sus habilidades, su conocimiento, su esfuerzo, su buen corazón, puede ser el único y mayor merecedor de la gracia y el favor de Dios. Piensa que en todas las áreas de su vida, puede estar un nivel arriba que los demás. En realidad, detrás de esta autoestima que pareciera falsa modestia, realmente hay se esconde una inseguridad y una fragilidad, porque estas personas no se sienten cómodas con ellos mismos. Estas personas realmente hay un vacío en su corazón, y obviamente hay un espíritu de influencia del enemigo
que le está llevando a este deseo de más y este deseo de búsqueda de más, ese vacío, esta inseguridad y fragilidad, pero además que viene sugerido y que viene aconsejado y que viene influenciado por el enemigo, hace que las personas caigan en este deseo de arrogancia, de búsqueda, de autosuficiencia y al final obteniendo el mismo resultado que Satanás tuvo, ser separados de la voluntad de Dios, ser separados del propósito de Dios, ser separados de la asignación que Dios tenía para cada uno de nosotros. Eso pasó con Lucifer, cuando Dios conoce y es revelado el verdadero corazón de Satanás frente a Dios, Dios lo desecha y es más, lo reemplaza. Dios lo desecha, lo destierra, lo separa de su presencia, lo arroja al otro extremo y ahí es entonces donde Satanás desata ese enojo, esa maldad, esa violencia, todo lo que realmente es su naturaleza es el día de hoy, porque se ve apartado de lo que él realmente anhelaba hacer y es reemplazado por nosotros. Nosotros somos quienes ahora tenemos esta tarea de adorar, de exaltar su nombre, de proclamar su justicia, proclamar lo que su buen nombre es. Por eso también Satanás nos odia tanto. Por eso tiene contienda contra nosotros. Porque nosotros tenemos acceso que el que él tenía y él ya no tiene, y tenemos la labor que él tenía y que él ya no tiene. Entonces, esta aparente búsqueda de crecimiento, de superación, cuando se convierte en altivez, cuando se convierte en orgullo, cuando se convierte en arrogancia, realmente lo único que está tratando es de suplir una inseguridad, está tratando de cubrir una fragilidad, está tratando realmente de suplir una fijación sobre lo material y sobre los vacíos que están en nuestra vida y que queremos muchas veces compensar tratando de ir por arriba de lo que los demás tienen, ¿sí? Tú puedes verlo cuando un apóstol que nos mentoreaba hace tiempo decía que cuando una persona con excelencia llega a un lugar, los mediocres se incomodan. Cuando un mediocre se incomoda delante de la excelencia, no es tanto porque se asume a sí mismo mediocre, sino porque anhela tener lo que el excelente tiene. Es justamente así como se mueve el corazón altivo. Pero bueno, ¿cómo podemos saber cuáles estas señales y esta radiografía del orgullo y la arrogancia en la vida de las personas? Pues bueno, hay muchos puntos que nos pueden hablar sobre cómo detectar cuando nuestro corazón o cuando el corazón de alguien está abrazando o está en riesgo de caer en orgullo, en altivez, en soberbia y arrogancia. Y yo se los voy a leer uno a uno, son muchos, no sé los que se ponen en la pantalla porque son muchísimos, pero más que enlistarlos, creo que valdría la pena que hiciéramos un autoanálisis. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy difícil que ninguno de nosotros no hayamos caído alguna vez en pensamientos de soberbia, de altivez, de orgullo, de arrogancia, ¿no? Ay, soy tan bueno. Ay, Dios, ¿por qué me hiciste así de bueno? Ay, no, es que soy tan bueno haciendo tal cosa, me sale mejor. Me sale mejor que a fulanito. O lo he hecho mejor que tal persona. Es parte de nuestra naturaleza humana compararnos. Es parte de nuestra naturaleza humana querer conquistar, querer alcanzar, querer superarnos y crecer. Eso no está mal, es al contrario. Yo creo que tenemos que tener esa fe y esa ambición natural por ir por más en todos los aspectos de nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, que Dios quiere que prosperemos a la par de cómo prospera nuestra alma. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos como unidad de medida, cuando nosotros nos convertimos en el centro y jueces y definimos si realmente vamos arriba o abajo de los demás, ahí es cuando nosotros tenemos un alto riesgo de caer en este pecado de orgullo y de arrogancia. ¿Sí? Radiografía del orgullo y la arrogancia, estos son los puntos. Una persona que está abrazando el orgullo y la arrogancia busca lo suyo, menosprecia a los demás y desdeña sus opiniones. Es muy fácil de decir, oye, es que mira, sí, sí, pero a ver, déjate explico. A ver, no, estás mal, esto no está bien, no. A ver, bueno, sí, pero, a ver, te voy a enseñar. Y a lo mejor sí podemos tener el conocimiento, a lo mejor podemos tener un punto de vista válido. Es más, podemos tener la experiencia, pero cuando viene aderezado con orgullo, con arrogancia, es entonces cuando destruye, es entonces cuando pisa. Por eso quise graficar con esta imagen este punto, porque cuando nosotros tenemos la voluntad de querer sumar a la vida de las personas, lo podemos hacer, al contrario, es de bendición.
pero cuando pisamos a las personas, entonces nos convertimos en una maquinaria de arrogancia y de orgullo que no solamente los pisa, sino destruye. Una persona con orgullo y arrogancia es áspero y es cínico. Hace a los hombres creerse algo que no es. Coloca a la persona bajo una tremenda presión mientras está tratando de aparentar lo que no es. Tiene un sentido abrumador de su propia importancia y grandeza. Un sentido abrumador de su propia importancia y grandeza. O sea, es algo que no solamente se sabe útil, sino prácticamente se encarga de que todo el mundo lo sepa de que él es importante. Que si él no estuviera, si no fuera por él, si no fuera por sus habilidades, si no fuera por su inteligencia, si no fuera por su dinero, por su trabajo, por lo que él sabe hacer, el mundo se caería a pedazos. Desea estar a la cabeza y pasará sobre otros con tal de lograrlo. Esta ambición de superación, de crecimiento y demás es válido, pero cuando nosotros pisamos a los demás con tal de lograrlo, cuidado, ahí hay una alerta. Resiste a la corrección y las sugerencias, por lo tanto, resiste a la corrección y a las sugerencias, por lo tanto, es falto de sabiduría. Presume de tener las respuestas cuando no las tiene. Busca la alabanza humana, busca la alabanza humana y de los hombres. Busca que su nombre sea exaltado, un título y publicidad. Se jacta de ser intelectual, utiliza palabras rebuscadas y complicadas para inflar el yo. Es el origen de una disposición violenta. Es susceptible y se ofende con facilidad. Diríamos que tiene la piel muy sensible. En el fondo de está en el fondo de muchos desórdenes mentales y emocionales. Incluso puede llevar al suicidio. No admite faltas ni fracasos. No puede decir lo siento, me equivoqué. Esa es, yo creo que la antítesis a una persona orgullosa y arrogante. No puede admitir, puede saber que se equivocó, pero no puede admitir que se equivocó. Puede sentir el remordimiento y querer pedir perdón, pero no puede hacerlo. No puede decir, lo siento, me equivoqué. Puede saberse expuesto, puede saber que ya lo cacharon con las manos en la masa. Ya no hay forma de salir, ya está rodeado. La verdad lo acorraló por todos lados, es evidente a la luz, y aún así dice, no fui yo, no era yo, me hackearon, me confunden, no se trataba de mí. No puede admitir culpabilidad, no puede admitir que se ha equivocado y por lo menos no puede pedir perdón. Siempre está contrariado acerca de algo. Es la razón principal de la falta de paz. Vuelve a las personas muy sensibles a sus propios sentimientos, pero insensibles a los ajenos. Sumerge a las personas en un mundo de ensueño y de pensamientos irreales de sí mismo. Se exalta a sí mismo. Ese es su deporte favorito. Desea ser reconocido, inigualable, excelente y único. Es la raíz de cierta clase de temores y vergüenzas. No se expone a ser vulnerable. Nunca una persona orgullosa y arrogante nunca se va a mostrar vulnerable. Ni siquiera en defensa propia. Ni siquiera en un momento en el que se tenga que esté en juego su propia vida y lo que ama, no se va a mostrar vulnerable. Constantemente se atormenta. El orgullo es la fuente de casi todo tormento y conflicto en su alma. Hace al hombre complicado, técnico y confuso, igual que Satanás. Normalmente es el causante de que no nos vaya bien en la vida, ni en nuestro trato con los demás. El orgullo es algo que rompe relaciones. La arrogancia tiene la capacidad de romper las relaciones con las personas que tratan de moverse en humildad y fortalece las alianzas con las personas que se mueven en orgullo y en arrogancia. ¿Por qué? Porque identifican que la otra persona también va a conseguirlo a pesar de todo, aunque no se dé cuenta que en algún momento esa alianza se va a romper por el mismo orgullo y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia rompen las relaciones con las personas que se mueven con humildad, pero fortalece las alianzas con aquellos que se mueven en orgullo y en arrogancia. Es la razón del engaño y del error, según Abdías 1.3. Nos hace creer que somos infalibles. Está en el fondo de la rebelión, el desafío y la venganza. El orgullo y la altivez es justamente el motor de la rebelión y de la venganza. Ah, ¿cómo me pudo hacer esto a mí? Uy, no sabes con quién te metiste. Ah, ¿sí? Ah, bueno, espérame, ya vendrá la mía. Uy, no, la estoy preparando. Estoy maquinando todo porque no te esperas cómo me las vas a pagar.
Es eso que mueve estos pensamientos, la raíz que alimenta la rebelión, el desafío, la venganza, el querer tener la última carta, es el orgullo, la arrogancia y la altivez. Es independiente, denigra a otros para exaltarse. Es la razón principal de las discusiones acaloradas, según Proverbios 13:10. Es la causa de la desunción, en la humildad hay unidad. Es la razón por la cual una persona no se quebranta ni se rinde a Dios o a los demás. Aquí quiero hacer un punto, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Un corazón orgulloso, puede haber una persona que haya cometido el pecado más grave, más tremendo y quizá el pecado más terrible delante de los ojos de las personas. Sin embargo, con un corazón humilde, contristo y humillado, encontrará salvación y perdón delante de los ojos de Dios. Y la palabra lo dice. Pero podrá haber una persona que se mueva con una vida normal, pero con un corazón altivo, con soberbia y orgullo, y la palabra dice que Dios le va a resistir. ¿Qué quiere decir que le va a resistir? Que le va a poner afrenta, que le va a mantener a distancia, que le va a rechazar. El orgullo es la única razón por la cual nosotros podríamos perder nuestra salvación. El corazón altivo es la condición de nuestra alma y de nuestro corazón que nos pueda alejar del favor y de la gracia de Dios. Es la razón por la cual nosotros podríamos perder nuestra propia salvación y perder de vista los beneficios de la salvación en Jesucristo. Es la razón por la cual las personas no admiten necesitar de Dios. Es la razón por la cual las personas dicen, yo puedo conmigo mismo. Yo me las puedo arreglar solo, ¿sí? El orgullo y la arrogancia son la razón principal de que no nos llevemos bien con las demás personas, especialmente en el hogar, en la familia, en nuestro trabajo o con nuestros conocidos. Es la razón principal de que nos volvamos duros de corazón. El orgullo nutre las ofensas, repele y se opone a Dios y a los demás. Es la razón por la cual el hombre se jacta, hace alarde, presume que es el mejor de los demás. Se opone a la palabra del Señor y está listo a decir que los demás están fuera de lugar o son anticuados. Encuentra faltas rápidamente en otros con el fin de exaltarse a sí mismo. Uy, tiene un ojo clínico y veloz. Uy, no, ya viste, mira cómo él, pero yo no. Uy, no, fíjate, se equivocó, pero mira, yo, bien. Es rápido para el juicio porque encuentra en el juicio una forma de exaltar lo que él considera sus propias virtudes. Es rápido para señalar porque en el señalamiento encuentra el mecanismo para decir cómo él sí es bueno, cómo él sí es mejor, cómo él está por encima de las circunstancias. Y cierro con dos frases. El orgullo, la altivez, es lo opuesto al amor. El orgullo, por lo tanto, es una manifestación del odio. Cuando nosotros permitimos que la arrogancia y la altivez entren a nuestro corazón sin darnos cuenta o sabiendo lo que está ahí, nosotros estamos abrazando el desamor, estamos abrazando el odio. ¿Hacia quién? Hacia las personas que nos rodean, hacia lo que hacemos, hacia las razones por las cuales hacemos las cosas. A veces abrazamos este desamor y este odio, y porque queremos demostrarle, y lo digo entre paréntesis, queremos demostrarle a los demás cómo yo sí puedo. Demostrarle a la sociedad cómo no soy un perdedor. Demostrarle a los demás cómo yo tengo la capacidad de. El orgullo y la arrogancia es lo opuesto al amor. El orgullo en su forma más básica es atribuirnos el mérito, por nuestros propios éxitos y culpar a otros de nuestros fracasos. El orgullo viene de una actitud que dice, Dios, yo no te necesito. Por eso nace de una actitud en el corazón. Cuando nosotros nos atribuimos el mérito por nuestros propios logros y conquistamos ciertas áreas en nuestra vida, es muy diferente decir, Señor, gracias, porque sin ti no lo hubiera logrado, o decir, ya ves, Dios, cómo no te necesito, cómo solas me los puedo arreglar y puedo salir adelante. Es decir, yo soy el capitán de mi propio barco, es como decir, soy el amo de mi propio destino. La persona orgullosa no reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. Al contrario, en vez de darle el crédito a Dios, el crédito que se merece y reconocer el favor que Dios ha puesto en su vida, habla como si fueran sus propias habilidades,
si fuera por causa de su propio talento, intelecto, esfuerzo o carácter o a lo mejor sus propios recursos, la razón por la cual ha logrado las cosas que ha logrado. Por eso es un espíritu que viene influenciado y que nace del corazón de Satanás, porque al final de cuentas lo que busca es separarnos de Dios. Lo que busca es que nosotros por decisión propia abracemos la independencia, abracemos la separación a la gracia y al favor de Dios, y te dice, no lo necesitas, tú eres autosuficiente. Lamentablemente es algo que se mueve actualmente en nuestra sociedad de una forma muy palpable. Las nuevas generaciones no solamente abrazan el orgullo, creen que sin el orgullo y sin la altivez no van a poder lograr conquistar las metas que se han planteado en su vida, ya sea en el ámbito laboral o en el económico o hasta en el social. Se acuña mucho este espíritu de no demuestres tus sentimientos, no te muestres vulnerable, no seas un perdedor, al contrario, tienes que ser fuerte, tienes que pisotear a los demás, tienes que conquistar, tienes que ir más lejos, más arriba. ¿Te recuerda a Ícaro? Sin embargo, ¿qué podemos hacer delante de todo esto? La palabra de Dios nos previene y aconseja sobre el orgullo y la arrogancia. Es muy clara y es muy enfática. Hay muchos versículos en la palabra que nos hablan de él. Yo ahorita quisimos apartar un par solamente, pero habla muchos versículos. Por ejemplo, en Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. El orgullo, a final de cuentas, el fruto que va a dar va a ser una deshonra. Pero cuando nosotros caminamos con humildad, no solamente no vamos a ser deshonrados, sino que vamos a acumular sabiduría en nuestra vida para tomar decisiones correctas. El orgulloso será humillado, pero el humilde será honrado. A final de cuentas, el orgulloso lo que quiere es ser exaltado, quiere ser reconocido y quiere ser enaltecido, pero el orgullo no es el camino para lograrlo. La palabra nos dice, cuando nosotros caminamos con un corazón humilde, cuando nosotros honestamente caminamos con un corazón humilde, entonces tú recibirás honra. De los hombres, no, primeramente de Dios. Dios se va a encargar de honrar a aquel que ha decidido caminar con un corazón humilde. No los hombres, no por agradar a los hombres, no por decir, ay, que él tan bueno y tan, ay, míralo, qué cosa. No, Dios se va a encargar de honrar a aquel que ha abrazado un corazón humilde delante de él primeramente. Vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Romanos 12:16. El Señor es excelso, pero toma en cuenta los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Salmos 138:6. Y entonces agregó, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que lo contaminan. Marcos 7:20-23, nueva traducción viviente. Fíjense cómo dentro de este listado, no lo puse completo aquí por temas de espacio, pero lo pueden consultar, cómo en este listado habla de, equipara al orgullo y a la necedad, a actitudes del corazón y a comportamientos como el adulterio, la avaricia, el engaño, la envidia, el asesinato, inmoralidad sexual y el robo. Entre esa lista está el orgullo y la necedad. Por eso es abominación delante del corazón de Dios, porque un corazón altivo y un corazón orgulloso, lo único que hace es que denosta lo que realmente nosotros hemos abrazado en nuestro corazón. Es una evidencia palpable en nuestra alma de la decisión que hemos tomado para poder vivir, la decisión que hemos tomado en nuestra vida para conquistar la vida, a través de pisotear, a través de enaltecernos, a través de la independencia, a través de la arrogancia, a través de nos tomar la decisión de ser los comandantes de nuestra propia vida. Es por eso que es un obstáculo poderosísimo delante de nosotros, que Satanás maquina, acomoda y orquesta de una forma muy sutil para que nosotros no alcancemos las promesas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y es por eso que es un tema importantísimo que nosotros tenemos que analizar y tener una radiografía y un análisis súper honesto y consciente de nuestra propia vida y decir, Señor,
¿He abrazado el orgullo? ¿Me he movido en altivez? A lo mejor uno puede decir, no, yo soy súper humilde, mira, yo es que mi vida es de lo más humilde. No estamos hablando de humildad en términos de economía, en términos de prosperidad económica, sino lo que está en nuestro corazón. Podemos parecer humildes delante de las personas, podemos conducirnos de una forma buena, entrecomillado aparentemente delante de las personas, pero ¿qué está realmente en nuestro corazón? ¿Está realmente esa altivez de querer encontrar, en la primera oportunidad que encontremos, pisotear a la persona que tenemos al lado? ¿Está en nosotros ese corazón orgulloso de decir, sí, pero un día vas a ver, va a venir la mía, encontraré el momento de vengarme, encontraré la oportunidad quirúrgica, artesanal para dejar esa espina y te des cuenta cómo a final de cuentas yo tengo el poder de lastimarte? Eso es abrazar un corazón orgulloso. La palabra de Dios dice, pero en Jesús nos dice que tenemos redención si decidimos reconocer nuestro pecado. Dios siempre nos da la salida. Y la verdad, cómo no depender de Dios cuando Él no solamente, como decíamos hace un par de clases, acercarnos a Dios es exhibirnos a nosotros mismos, estar dispuestos a exponernos a nosotros mismos. Buscar a Dios es estar dispuestos a que Él nos ponga en un espejo y nos diga, mira, este eres tú. Pero no con la intención de señalarnos, de perseguirnos o de avergonzarnos, sino con la intención de redimirnos. Jesucristo nos da, no solamente nos exhibe las estrategias del enemigo y nos las muestra, no con la intención de humillarnos o de decirnos, chin, híjole, pues te lo perdiste, sino con la intención de decirnos, y hasta de ahí yo tengo el poder de rescatarte. Hasta de esa condición yo tengo el poder de restaurar tu corazón. Hasta aún en esta condición de tu corazón, yo pagué en la cruz para que tú fueras redimido si tú reconoces tu pecado. La palabra dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa lo deja, haya perdón. A lo mejor hemos pecado abrazando pensamientos y sentimientos de arrogancia y de altivez y de orgullo. Pero si nosotros lo confesamos delante de Dios, Él dice que Él entonces lo deja y encuentra su pecado. Tenemos que empezar por hablarlo, tenemos que empezar por reconocerlo y tenemos que empezar por aborrecerlo. Porque muchas veces decimos, sí, bueno, he caminado en orgullo y demás, pero así estoy bien. Ha sido mi mecanismo de sobrevivencia. ¿Qué sería de mí si no tomara yo el control de mi vida? ¿Qué sería de mí si todo se lo dejara en manos de Dios? Entonces no estamos tomando la decisión de soltar nuestro pecado, lo seguimos encubriendo. Entonces, como decía la palabra anteriormente en los versículos que vimos anterior, no va a encontrar prosperidad, no va a encontrar, decía, vamos a encontrar la deshonra y vamos a ser humillados, como decían los versículos anteriores. En Jesucristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Aún de eso, Dios, aún para eso Jesucristo fue a la cruz. No por ciertas áreas de nuestra vida. La salvación que Jesucristo conquistó por nosotros en la cruz fue una salvación integral, empezando por lo evidente, por lo tangible que puede ser a lo mejor pecados de nuestra naturaleza en los cuales nos movíamos, pero también aquellos sutiles, aquellos que tienen esta inspiración satánica, aquellos que vienen y que permean como la humedad sutil y suavemente, pero que se anidan en nuestro corazón y cuando menos nos damos cuenta, nos están separando de la voluntad del Padre, nos están separando de la bendición de caminar con Dios. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Un corazón humilde es un corazón que sirve. Un corazón humilde es el que está dispuesto, como hablábamos hace ratito, a reconocer sus faltas, sus errores, decir lo siento, me equivoqué y buscar una propia oportunidad para sí y para aquellos que le rodean. Un corazón humilde es aquel que ha encontrado el carácter de Jesucristo de entender que nosotros tenemos un propósito y el propósito es servir a aquellos que amamos. El propósito es servir a aquellos que nos rodean. Porque todos hemos pecado y todos fuimos pecadores y todos estábamos destinados a estar apartados de la gracia y de la voluntad de Dios, pero justamente por la gracia de Jesucristo y por la voluntad del Padre es que nosotros sin pagar nada, sin poner nada, gratuitamente fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos rescatados, fuimos redimidos por el precio que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz. Amén. Amén. Entonces, si nosotros
no abrazamos esta actitud en nuestro corazón, sino decidimos descubrir nuestro pecado delante de Dios, encontramos redención y no solamente eso, encontraremos un nuevo corazón. Él hará cosas nuevas en nuestra vida. Él nos dará ese nuevo corazón de carne y no ese corazón de piedra que el orgullo hace. El orgullo seca el corazón, pero el perdón y la sangre de Jesucristo lo vivifica nuestro corazón, lo renueva y lo fortalece nuevamente. Y entonces podremos volar a nuevas alturas. Y entonces será de la mano de Dios que Él nos llevará a nuevos horizontes. Él nos llevará a ese nuevo propósito. Él nos llevará a esos nuevos cielos, pero con el corazón correcto. ¿De qué sirve alcanzar nuevas alturas si nuestro corazón y nuestra actitud no es lo correcto? Entonces nos arriesgamos a llegar solos. Pero cuando nosotros tenemos un corazón humilde, cuando nosotros encontramos esa redención en Dios y nos disponemos y nos aceptamos la corrección y la restauración de parte de Dios, no solamente alcanzaremos lugares que nunca imaginamos, que a lo mejor estaban solamente en nuestros sueños. Él se encargará de llevarnos y no llegaremos solos. Llegaremos con aquellos que nos aman y aquellos que amamos. Amén. Muy bien, pues fue el tema de hoy y yo quisiera que oremos justamente haciendo una reflexión sobre el corazón altivo y soberbio si es que ha llegado a permear en nuestra vida. Yo les decía hace un momento, es prácticamente imposible que no nos haya tocado porque todos estamos expuestos y todos estamos en riesgo latente todos los días de nuestra vida, por nuestro pasado, por nuestro presente, a ser víctimas de abrazar una actitud y un corazón altivo y soberbio. Pero todos los días tenemos la misma oportunidad de encontrar perdón y redención en las manos de Jesús. Yo creo que si algo Dios trató en mi vida, a título personal, fue justamente eso. La soberbia, la altivez, el orgullo. Y no quiero decir con esto que yo ya soy trabajo terminado, que ya la obra está concluida, ¿no? La realidad es que no. Cuando desarrollaba la clase me di cuenta que hay muchas áreas de mi vida que tengo que seguir trabajando, que Dios tiene que seguir moldeando, que Dios tiene que seguir quebrantando. Pero prefiero estar en este punto de darme cuenta que Dios tiene que hacer cosas en mi vida y yo tengo que estar dispuesto a que lo haga, a estar en el punto más lejano que es no darme cuenta y no querer que Dios lo haga. Tenemos que empezar por aceptarlo, por tomar una decisión, por reconocerlo y entonces, en consecuencia, dar ese paso y decirle al Señor, Señor, renueva en mí este corazón, renueva en mí esta actitud, renueva mi mentalidad. Permíteme avanzar con un corazón que sea grato delante de ti. Padre, te damos gracias en este tiempo. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque eres tú, Señor, el que redime. Eres tú el que nos lleva a convicción de pecado. Eres tú, Espíritu de Dios, el que nos permite ver la condición de nuestro corazón, Señor. Y yo te doy gracias porque en este día, Señor, tanto nos amas que no nos quieres dejar como en la condición en la cual nos encontramos el día de hoy. Tanto nos amas y quieres cumplir esas promesas en nuestra vida, esa dirección que has traído a nuestras manos, esa visión que has puesto en nuestro corazón, en nuestros ojos, esas fuerzas que quieres sembrar en nuestro espíritu, en nuestra alma, que necesitas remover lo que estorba de nuestro corazón para que nosotros tengamos el fruto y tengamos la recompensa que tienes preparada para nosotros. Señor, yo te pido en este momento que toda soberbia, que toda altivez, que toda arrogancia, que todo orgullo sea quebrantado en el nombre de Jesús en cada uno de nosotros, Señor. Declaramos que no tiene parte ni suerte este espíritu satánico en nuestra vida que quiere separarnos de la voluntad del Padre, que quiere separarnos del propósito por el cual nosotros fuimos alcanzados en Cristo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda soberbia y altivez y todo orgullo es quebrantado en nuestro corazón, Señor. Acércanos al corazón de Jesucristo, acércanos al corazón del Padre, Señor. Reemplaza el corazón de piedra, reemplaza la altivez por humildad, Señor. Reemplaza la soberbia por un corazón contristo y humillado delante de ti, Señor. No nos separes, no nos excluyas de tu gracia y de tu bendición por causa de un corazón altivo, Señor. No nos excluyas del propósito que tienes para nosotros y para nuestra familia por causa de nuestra soberbia, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos fallado, Señor. Hoy te pedimos perdón si te hemos lastimado con nuestra soberbia, Señor. Y también pedimos perdón a aquellos que amamos si es que nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra arrogancia nos ha separado del amor de aquellos que nos rodean. Nos ha separado del verdadero amor de aquellos que nos rodean. Hoy te pedimos perdón si es que nuestra altivez
que creímos ser un mecanismo de defensa realmente se ha convertido en nuestra zona de confort en la cual nosotros pisoteamos, alardeamos y nos enaltecemos para sentirnos mayores que los demás. Hoy nos humillamos a nosotros mismos delante de ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú moldees nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón para asimilar al carácter de Cristo, Señor, y servir realmente a los que amamos, Señor. Humillarnos no en el sentido de desprecio, sino en el sentido de servicio, sino en el sentido de poder realmente ser útiles delante de aquellos que amamos, de aquellos que nos rodean, con un corazón humilde de servicio para ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia sabemos que nuestra oración es escuchada, Señor, y que tú nos abrazas, Señor, y que nos das esta oportunidad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.